¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? ¿Logran escucharme, por favor? Gracias. A ver, ahorita empezamos. A ver, bien, chicos, vamos a empezar la clase, ¿sí? En relación a lo que es la semana 2, correspondiente a la literatura medieval y la literatura moderna. La semana pasada empezamos, ¿no?, con los orígenes de la civilización occidental, ¿no?, en relación a los griegos, ¿no? Dimos unos conceptos teóricos, ¿no? De géneros, ¿no? Figuras, ¿no? Los orígenes de la literatura también. Y terminamos con los orígenes de la tragedia y Edipo Rey, ¿no? Ahora lo que nos toca ver es la literatura medieval. Ahí está el temario, ¿no?, de hoy día. ¿No? Vamos a ver las características de esta literatura, los géneros literarios, ¿no? Los representantes. También vamos a ver un poco el mapa de la literatura de la Edad Moderna, el Renacimiento, las características, ¿no? El periodo barroco, ¿no? Y sus características también, ¿sí? Y vamos a terminar con Shakespeare, ¿no? Y Romeo y Julieta. Ya saben, cualquier detalle, por favor, no se olviden de, o sea, digamos, me dicen, ¿no? Alguna duda que tengan, ¿sí? Por el chat o si sean, levantan la mano, ¿no? Para poder preguntar, ¿no? Bien, vamos a empezar la literatura medieval, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? La sociedad antigua, ¿no? La edad antigua, digamos, acaba con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Luego de que aparecen, pues, los griegos, ¿no? Estamos hablando de Occidente, ojo, ¿no? Cuando aparecen los griegos comienzan también a surgir otras civilizaciones, entre ellas el Imperio Romano, ¿no? O Roma. Entonces Roma comienza a ser una sociedad, pues, digamos, ¿no?, conquistadora, y comienza a invadir diferentes pueblos, conquistarlos y someterlos a su jurisdicción. Una de ellas fue la sociedad griega, ¿no? Cuando logran invadir a los griegos, toman pues todo su cultura, los dioses, ¿no? La literatura también, ¿no? Formas de gobernar, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, su pensamiento. Y entonces, digamos, de alguna manera, la civilización griega va a perdurar mediante el Imperio Romano, ¿no? Cuando el Imperio Romano se da, ¿no? O sea, cuando ya se forma un imperio, ¿no? Aproximadamente 4 siglos después de formó el imperio, ¿no? Con Octaviano, el emperador Augusto, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Roma estaba sentada sobre la base de una sociedad, digamos, militarista, ¿no? O sea, los militares romanos, ¿no? La centuria romana, digamos, le dan el respaldo, ¿no?, al imperio, ¿no? Y, digamos, a medida que iban conquistando los romanos, ¿no?, diferentes territorios, no había, pues, digamos, suficiente población para que entren al ejército romano, ¿no? Así, a cada pueblo que invadían comenzaban a reclutar gente, ¿no?, que habían sido conquistadas, ¿no? Es decir, gente de los pueblos avasallados, conquistados por los romanos, ¿no? Poco a poco ellos van a comenzar a ingresar, ¿no?, a la centuria romana, ¿no? Además, los diferentes pueblos que justamente están al borde, ¿no?, del Imperio Romano, ¿no? Que los romanos le llamaban bárbaros, ¿no? Que significa extranjero en realidad, ¿no? Comienzan a ingresar, ¿no? Había mucha migración hacia Roma, ¿no? Y comienzan a sentarse en diferentes partes del Imperio Romano. Roma estaba en una crisis, ¿no? 4 siglos después, de emperadores déspotas que despilfarraban dinero, no había una buena, digamos, administración, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en los
los bárbaros, ¿no? Ingresan, ¿no? a Roma, ¿no? Y toman la capital, ¿no? O sea, de pronto entran los vándalos, ¿no? Que comienzan a saquear los diferentes pueblos de Roma, ¿no? Toman la capital, ¿no? Los cérulos, ¿no? También entran y por supuesto ellos conquistan, digamos, o toman el poder del Imperio Romano, ¿no? Con ello se acaba una sociedad, ¿no? Se acaba una sociedad antigua porque el legado de la antigüedad mediante los griegos, ¿no? Y perdurado por los romanos, simplemente digamos, se cae, ¿no? Ya no, digamos, ya no va a perdurar, ¿no? Y también, ¿no? La religión cristiana que había surgido a principios digamos, del imperio, ¿no? Comienza a tener más adeptos, ¿no? Y también va a ocasionar, ¿no? De que mucha gente esté en contra justamente de los sacrificios, ¿no? Y las maneras de vivir del Imperio Romano. Cuando los érulos toman el poder, ¿no? Roma de pronto se desintegra, ¿no? Porque justamente lo que les decía, ¿no? Muchos pueblos, ¿no? Eran pues invadidos. Entonces tampoco estaban tan contentos, digamos, con los romanos, ¿no? Entonces una vez que, digamos, se dan cuenta de que Roma ha sido tomada por los bárbaros, lo primero que hacen es desintegrarse de la unidad del Imperio Romano, ¿no? Porque uno, no estaban conformes con el imperio y segundo, porque tenían mucho miedo a los bárbaros porque los veían totalmente salvajes, habían destruido, ¿no? la capital romana, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Entonces, digamos, eso va a ocasionar, ¿no? De que los diferentes pueblos anexados a Roma comiencen a separarse, ¿no? Con ello van a tener mayor defensa también, ¿no? En contra de los bárbaros que comienzan a imponer una cultura, ¿no? Muy distinta, porque los bárbaros venían pues de Europa del Este, ¿no? Nórdicos en algunos casos, ¿no? Que tenían otra cultura, otra mitología, otra civilización, otra forma de pensar, ¿no? Entonces, en el Imperio Romano ya estaba creciendo cada día más, ¿no? Otro tipo de civilización, ¿no? Como era la del cristianismo, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Por ende, como toman el poder, el pensamiento antiguo simplemente queda ahí, ¿no? Y va a comenzar a surgir otro tipo de pensamiento. Los bárbaros, ¿no? Una vez que saquean, digamos, Roma, se terminan de ir, pero el imperio ya se ha desintegrado, ¿no? Por un lado, eh, se, digamos, se desintegró a lo que se conoce como el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Ese es el que pervivió, ¿no? Llamado Constantinopla, ¿no? Constantinopla o Bizancio, ¿no? Va a durar, digamos, desde el siglo V hasta el siglo XV, cuando los musulmanes ingresan, ¿no? Han aparecido en el Medio Oriente y comienzan a ingresar a Europa y toman la capital, Constantinopla, ¿no? Y también se acaba el pensamiento medieval, ¿no? Durante esos 1000 años, ¿no? Que va a perdurar el Imperio Romano de Oriente, Occidente ya no existe ya, ¿no? El Imperio Romano de Occidente se ha desintegrado, ¿no? Y comienzan a aparecer diferentes, digamos, países, ¿no? Los diferentes estados, ¿no? Que en la actualidad más o menos perduran, ¿no? Digamos, eh, al oeste de Europa, ¿no? Está la llamada península ibérica, ¿no? Y ahí se han instalado, por ejemplo, los godos, los visigodos y los ostrogodos, ¿no? Lo que va a ser España en la actualidad, ¿no? Se van a convertir en diferentes reinados, ¿no? Barcelona, Valencia, por ejemplo, el País Vasco, ¿no? Son diferentes reinos, ¿no? Comienzan a surgir los llamados señores feudales, ¿no? Es decir, cuando se desintegran, ¿no? Los líderes, digamos, ¿no? Para protegerse de la invasión de los bárbaros, comienzan a tener mucho poder, ¿no? Poco a poco comienzan a liderar a 10, 15, 20, 100, 200, 300 personas, ¿no? Y estas personas comienzan a tener poder, ¿no? La economía comienza a ser, digamos, se basa en la agricultura, es decir, la economía feudalista, en la cual este líder, digamos, tiene muchas tierras, ¿no? Y tiene gente trabajando para él, el siervo, ¿no? El señor feudal, o sea, era una especie de esclavitud, ¿no? No tenían ciertos derechos, pero era casi como un esclavo, ¿no? El señor feudal y el siervo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir?
comienza a surgir la economía feudalista porque, digamos, toda la Edad Media es un proceso de invasiones, guerras, los límites fronterizos, ¿no? O sea, de los países no están, ¿no? Digamos, fijos, se están moviendo uno al otro. Lo que pasa es que los diferentes reyes quieren tener más poder y al tener más poder invaden diferentes lugares, ¿no? Ante ello comienzan a surgir los vasallos, ¿no? Es decir, gente que lucha por este líder, por este señor feudal, ¿no? Si defiende, digamos, la tierra del señor feudal, es compensado, ¿no? Con una parcela de tierra, ¿no? Es decir, un feudo, ¿no? Le da una parcela de tierra y si gana otra guerra, otra más, y así este vasallo poco a poco comienza a convertirse también en un señor feudal, ¿no? Comienza a ser un señor feudal que tiene cierto poder, ¿no? Digamos, y de esa manera, ¿no? Termina generando toda esta economía feudalista, ¿no? Eh, Ante ello, ¿no? Estos diferentes reyes que hay, digamos, en lo que antiguamente era el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Son creyentes del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, lo que va a ser los diferentes reinos de la península ibérica, ¿no? También los galos, ¿no? El imperio carolingio, ¿no? Carlos Martel, Carlos Magno, ¿no? Pipino el Breve, ¿no? Todos ellos, digamos, son señores feudales, ¿no? Que creen mucho en el cristianismo, ¿no? Justamente gracias a Carlos Magno, ¿no? Cuando quiere, digamos, revivir el imperio romano, ¿no? Funda lo que es el imperio carolingio, ¿no? Y le da mucho poder a la Iglesia Católica porque propicia él de que lo corone el Papa. Carlomagno creía que con eso, digamos, el Papa está a su servicio, ¿no? Pero no era así. En realidad eso fue muy simbólico, ¿no? Con ellos, si en la antigua caballería, quien, digamos, te nombraba caballero, ¿no? Era superior a ti, ¿no? Tenía que ser alguien superior para que te formen caballero, ¿no? Entonces, si en esta, cuando te, digamos, te dan la venia para que seas rey, ¿no? Que el Papa lo corone, simbólicamente estás diciendo que el Papa es superior a ti, ¿no? Entonces, con ello, la Iglesia, el Papa, tiene mucho poder, ¿no? Entonces, tanto así que los diferentes reyes que aparecen en Europa, ¿no? Tienen que ser, pues, coronados por el Papa. Y si el Papa no le gustaba, simplemente no lo coronaba y no podía ser rey o era, sí, no podía ser rey, se desataban diferentes guerras, ¿no? Ante ello, ¿no? Entonces el Papa comienza a tener poder, ¿no? Eso se conoce como teocentrismo, ¿no? Es decir, el poder de la Iglesia Católica, ¿no? Va a estar sobre los reyes, ¿no? Y ellos, como una institución poderosa, ¿no? Comienza digamos, tener este pensamiento, ¿no? Una idea de pensamiento, una forma de vivir llamado teocentrismo, ¿no? Teocentrismo significa Dios está en el centro de tu mundo, ¿no? Es decir, está en tu pensamiento. Ah, tú puedes decir en la actualidad, profesor, pero yo también creo en Dios. Es muy distinto a aquella época, porque en ese momento las personas creían que Dios estaba a su costado, que Dios los vigilaba, que era un Dios castigador, ¿no? Es decir, había mucha presencia del bien y el mal, ¿no? Entonces sentías de que así como Dios está presente, el diablo también estaba presente, ¿no? Tu vida la entregabas a Dios, ¿no? Tu vida no valía nada en aquel momento, ¿no? Tu vida simplemente era entregada hacia conseguir el paraíso, ¿no? Ese era el pensamiento que se tenía, ¿no? Toda tu vida estaba organizada para ganarte el paraíso, ¿no? Por lo tanto, no, digamos, tu vida muy poco valía en aquel momento, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? Sigue utilizando, ¿no? La lengua del Imperio Romano, ¿no? Que es el latín. El latín, digamos, es la lengua culta, ¿no? Que comienza a utilizarse, ¿no? En las misas, en la Biblia se escribe en latín, los catecismos, eh, etcétera, ¿no? La misa se hace en latín, ¿no? Era muy curioso porque el latín culto se hablaba pues en el Imperio Romano, pero en la corte del rey, porque recordemos que la educación era un privilegio. Por lo tanto, mucha gente hablaba el llamado latín vulgar, ¿no? Es decir, con todas las, digamos, interferencias lingüísticas, fallas, ¿no? No había una unidad lingüística, ¿no? En el latín vulgar, que es de donde provienen nuestras lenguas,
¿no? El latín culto se perdió y era un latín culto, digamos, que hablaba el emperador, porque eran los que tenían educación, y los sacerdotes, porque también tenían educación. El pueblo hablaba latín vulgar. Y era curioso porque con el paso del tiempo, eso se realizó incluso hasta el siglo XX, las misas eran en latín. Y el pueblo ya no sabía latín, estamos hablando del siglo XX, incluso acá en el Perú, ¿ah? Se decía en latín y la gente no entendía lo que hablaban, ¿no? O sea, para que vean el desfase que había, ¿no? Pero bueno, esa era la lengua culta y como era la lengua culta, mediante esa lengua se hacían tratados religiosos, ¿no? Tratados filosóficos también. Si querías que la gente te lea, digamos, eres un filósofo y querías que la gente te lea, el latín era la lengua franca, digamos, ¿no? Con la cual te podías comunicar al mundo, digamos así, ¿no? El género que se, digamos, se desarrolla dentro de la alta Edad Media es el género épico, ¿no? Que ya lo hemos explicado la semana anterior, qué características tenía. El género épico, ¿no? Digamos, con el subgénero, ¿no? Va a evolucionar de la epopeya al cantar de gesta. La epopeya, para diferenciarlo, la epopeya surge al principio, digamos, de la humanidad. Las epopeyas sirven para, para explicar el origen del mundo. Eso siempre tienen que recordar. Una epopeya se define porque explica el origen del mundo, ¿no? Y así puedes encontrar, pues, la teogonía de Hesiodo, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, ¿no? ¿Cómo se llama? El poema de Gilgamesh, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El mismo libro de la Biblia, el Génesis, también es una epopeya porque te explica el origen del mundo. En cambio, el cantar de gesta ha evolucionado de la epopeya al cantar de gesta, ¿no? No te explican el origen del mundo, porque simplemente ya se explicó, pues, ¿no? El cantar de gesta no va a explicarte cómo se origina el ser humano, cómo se origina el mundo, porque ya lo sabes, supuestamente, ¿no? Entonces, el cantar de gesta se caracteriza por explicar la gestación, de ahí viene su nombre, la gestación, el origen de los países que están apareciendo. Eso explica el cantar de gesta, ¿no? En eso consiste, ¿no? El cantar de gesta. Además, el cantar de gesta narra la historia de héroes populares. La epopeya no. La epopeya relata historias de personas míticas, ¿no? Como en el caso de la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, ¿no? Son personajes mitológicos. En cambio, los cantares de gesta son de héroes populares, héroes y sus hazañas populares. ¿Sí? Bien, y eso era cantado por los juglares, ¿no? Todo esto se va a realizar en la Alta Edad Media, ¿sí? La Alta Edad Media se dice así por, digamos, el apogeo de la Edad Media, ¿no? Que empieza desde el siglo V hasta el siglo XII, cuando comienzan las cruzadas, ¿no? Entonces, el juglar era una persona, digamos, popular, ¿no? Que cantaba estas hazañas de héroes populares, ¿no? Y se iba ganando el dinero yendo de pueblo en pueblo cantando, ¿no? Estas historias, ¿no? Eso, digamos, es un juglar, ¿sí? Y todo esto se va a dar pues hasta el siglo XII, ¿no? A partir de esa época, con el inicio de las cruzadas, ¿no? Empieza lo que se conoce como la Baja Edad Media. La Baja Edad Media, ¿no? Se caracteriza porque es una decadencia de esa Edad Media. ¿Qué quiere decir ello? El pensamiento va a seguir siendo teocentrista. Ojo, el pensamiento no va a cambiar el teocentrismo, ¿no? Sino que lo que va a ocurrir, sí, es que, digamos, ¿no? Se comienza a cuestionar, digamos, la creencia teocentrista, ¿no? Pero igual la gente va a seguir creyendo en lo mismo, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, pero comienza a aparecer lo que se conoce como el humanismo, ¿no? En la Baja Edad Media. Lo que pasa es que las cruzadas van a originar una crisis en la Iglesia Católica, porque ustedes deben saber por historia, ¿no? Que se produce justamente porque los árabes toman, ¿no? El poder de la ciudad sagrada, ¿no? De donde nació Cristo, ¿no?
Entonces, digamos, los cristianos occidentales, ¿no? Dicen, no, hay que retomar ello, ¿no? Y manda a los diferentes reyes en la primera cruzada, que es la única que ganan, y luego nuevamente no pierden, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, luego de varias cruzadas que pierden, ¿no? Se comienza a cuestionar, o sea, porque el Papa dice, Dios quiere que retomemos la ciudad sagrada, pero están perdiendo a cada rato, entonces se comienza a cuestionarse, o sea, ¿Dios quiere o no quiere? Digamos, o no tenemos la venia de Dios, o el poder de Dios no es tan unímodo como parece, ¿no? O realmente, y también al Papa, ¿no? Porque, digamos, mucha gente muere, ¿no? Al ir a las cruzadas, ¿no? Y el Papa, los diferentes papas insistían, ¿no? En que tenían que recuperar Jerusalén, ¿no? Y entonces mucha gente moría, ¿no? Y también se gasta mucho dinero, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces todo eso también genera un cuestionamiento y por eso empieza un declive del poder de la iglesia. La iglesia va a seguir teniendo mucho poder, ojo, pero ya comienza a resquebrajarse, lo que luego va a originar, ¿no? Lo que se conoce como el cisma de Oriente y luego el cisma de Occidente con la Reforma Católica, ¿no? Es decir, se abren, se dividen las iglesias católicas, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, ¿no? En esta baja Edad Media comienza a aparecer el humanismo. El humanismo, lo que te conté hace un momento, ¿no? En el teocentrismo, ¿no? Tu vida no valía nada, ¿no? En cambio, con el humanismo, ¿no? Tu vida ya tiene importancia, el ser humano tiene importancia. Van a seguir bajo el pensamiento teocentrista. Ojo, el humanismo digamos, no socava el pensamiento teocéntrico. Ya siempre hay que tener en cuenta ello. ¿Y el humanismo entonces qué cosa es? El humanismo es una corriente intelectual, eso siempre tiene que quedar claro. El humanismo es una corriente intelectual, ¿no? En la que, digamos, como toda corriente intelectual, siempre pues es muy selectiva, ¿no? Es de pocos, ¿no? Porque recuerden que no había mucha educación, ¿no? Entonces los intelectuales eran poquísimos. Entonces, el humanismo es una corriente intelectual, no es un pensamiento de vida, no es una forma de vida, ¿no? Es decir, una forma de vivir como es el teocentrismo. Es una corriente intelectual que por supuesto va a ser el germen de lo que luego va a ser el Renacimiento. En esta misma Baja Edad Media, ¿no? Con este humanismo donde se le da mucha importancia al ser humano, ¿no? Comienzan a aparecer las primeras monarquías. Los señores feudales comienzan a convertirse en pequeños reyesuelos. Bajo esta idea humanista de que una sola persona puede tener mucho poder y liderar a grandes masas de personas, ¿no? Comienzan a aparecer estas monarquías que comienzan a tener poder, ¿no? El feudalismo, ¿no? Se cambia porque la vida se traslada del campo hacia la ciudad, ¿no? Y ahí se instalan las monarquías y la economía comienza a ser de una economía de comercio. Comienzan a aparecer los gremios, los artesanos, ¿no? La vida se traslada a la ciudad, específicamente a los puertos, o que la ciudad esté cerca al mar. ¿Y esto por qué se debe? Por las invasiones. A veces, si de repente, como había mucho temor a que otros reyes invadan tal lugar, ¿no? Entonces el rey, digamos, de esta ciudad podía escapar mediante el mar. Es por eso que la vida se traslada a la ciudad y el comercio, ¿no? Mediante el Mediterráneo, ¿no? Comienzan a, digamos, a trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Y comienza todo un intercambio cultural de ello, ¿no? Eso va a propiciar, ¿no? Con el tiempo de que comienza a surgir lo que se conoce como el Renacimiento. Pero antes de ello, en esta Edad Media, ¿no? En la Baja Edad Media, el latín, ¿no? Que era pues preponderante en la Alta Edad Media, como estas primeras monarquías, ¿no? Que comienzan a aparecer, pequeños reyesuelos, ¿no? Comienzan a, digamos, a tener mucho poder, ¿no? También comienzan a dar mucha importancia a la lengua, ¿no? A lo que ellos, cómo hablan. El latín que ellos hablaban, que era un latín vulgar, ojo, que no era el mismo latín de la capital, con el paso del tiempo, como estos lugares se han independizado, con el paso del tiempo se distancian mucho, ¿no? De cómo era el latín original, ¿no? Y entonces comienzan a propiciar las llamadas lenguas romances. El latín vulgar va a dar pie a lo que se conoce como lenguas romances, es decir, las lenguas de Roma.
¿no? Donde está el francés, el italiano, el catalán, el vasco, el rumano, ¿no? Todas estas lenguas, ¿no? El portugués también, el francés, y va a propiciar de que se conocen como, se lleguen a conocer como lenguas romances. Profesor, ¿y a qué le llaman lenguas vulgares? Las lenguas vulgares se llaman a las lenguas romances más otras lenguas que no son el latín, que no se derivan del latín. Es decir, el holandés, el alemán, el sueco, ¿no? Que vienen de la familia de la lengua indoeuropea, o el cirílico, por ejemplo, como es el caso de la lengua rusa, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto, todo lo que no era, digamos, latín, lenguas romances más las otras lenguas, se conoce como lenguas vulgares, ¿no? Vulgares viene de vulgo, pueblo, ¿no? Y las lenguas romances son específicamente las que derivan del latín. La cuestión del género, seguimos hoy en la Baja Edad Media, el género épico no sigue siendo preponderante, ¿no? Pero esta vez el cantar de gesta, que era hecho por gente popular, ha evolucionado y ahora lo hacen, ¿no? Intelectuales, ¿no? Por esta misma idea del humanismo, ¿no? Estos intelectuales comienzan a crear obras literarias y el cantar de gesta evoluciona a lo que se conoce como el poema épico, ¿no? Se llama justamente épico, o sea, poema épico, porque era así como una especie de narración, ¿no? Pero se escribía en verso, por eso se llama poema, pero para que no se confunda con la lírica, porque la lírica tiene otras características, se le coloca el épico, poema épico. Así, la comedia de Dante, este, Orlando el Furioso, Jerusalén Libertada, El Paraíso Perdido, son poemas épicos, ¿no? Porque se escribían en verso, pero se narraban acciones, eran de la épica, ¿no? Eh, y entonces comienzan a aparecer ellos, ¿no? También en el género lírico, propiamente la poesía, ¿no? Comienzan a aparecer los llamados trovadores. Los trovadores eran poetas, ¿no? Poetas de aquel momento que hablaban del amor, ¿no? Salían de Francia, ¿no? Y cantaban este amor cortés, ¿no? El amor hacia las damas, ¿no? Es un amor cortesano, ¿no? Lo que ellos van a cantar, los llamados trovadores, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta o pregunta? Bien, en la Baja Edad Media, ¿no? Ya en la decadencia siglo XIII, van a aparecer estos tres grandes autores, ¿no? Petrarca, que es el que inicia, digamos, el humanismo, ¿no? Con el cancionero, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, Petrarca, ¿no? Les cuento un dato, ¿no? Petrarca tiene muchas obras, muchos tratados en latín, ¿no? Tiene obras muy cultas, por ejemplo, ¿no? Como poemas pastoriles, ¿no? Y el cancionero, según lo que, ¿no?, leí, me acuerdo que él no le da mucha importancia, escribía estos poemas, no en latín, no, sí, en latín, perdón, escribía estos poemas sin darle mayor importancia, era así como para distraerse de sus tratados religiosos que hacía, ¿no? ¿Quién iba a decir que lo que ha sobrevivido de Petrarca, por supuesto sus obras, otras también, pero lo que trasciende, digamos, es el cancionero, ¿no? O sea, lo que él no le prestaba mucha importancia, lo hacía como una especie de ejercicio para relajarse luego de sus tareas, ¿no? Religiosas, digamos, ¿no? Quien es el centro, digamos, de todo este mundo es Dante Alighieri, ¿no? Dante hacia el mundo moderno, ¿no? Dante Alighieri, ¿no? Con su comedia, ¿no? Recuerden que Divina le puso Boccaccio, ¿no? Ante ello. Y por supuesto, Giovanni Boccaccio, ¿no? Con el de Camerón, ¿no? Justamente este libro que tiene 100 cuentos, ¿no? Donde él le llama novelas a los cuentos, ¿no? O sea, no había esa concepción de novela como la tenemos en la actualidad, ¿no? Cuentos son muy buenos, ¿no? En la universidad los leí, recuerdo, muy, muy interesantes, sinceramente muy recomendable los cuentos de Giovanni Boccaccio, ¿no? Los tres humanistas, ¿no? Bien, como les decía, ellos son la puerta, pues, hacia lo que es la edad moderna, ¿no?
En la Edad Moderna, ¿no? Vamos a encontrar tres periodos, el llamado Renacimiento, ¿no? El periodo barroco y la Ilustración. Como ya le he mencionado, la Edad Media, la Baja Edad Media, tiene el humanismo que va a ser el germen del llamado Renacimiento, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? Como ya les mencioné, el Imperio Romano de Oriente ha sobrevivido 1000 años aproximadamente. Y en esos 1000 años, digamos, ha soportado una serie de invasiones, pero no soporta la invasión de los musulmanes, ¿no? Que toman Constantinopla, y Constantinopla estaba en un lugar de eje central, digamos, del comercio, ¿no? Es decir, como que Europa para entrar a Oriente, ¿no? Solamente había una vía, digamos, que era Constantinopla. Y eso propiciaba, ¿no? Que había mucho comercio, mucho intercambio cultural, ¿no? Y por eso también Constantinopla había crecido muchísimo a nivel económico, ¿no? Y el Imperio Romano de Oriente había sobrevivido por ello. Al tomar los musulmanes, ¿no? La capital simplemente bloquea el acceso, ¿no? Y las personas que vienen del Oriente y los de Occidente tenían que buscar nuevas rutas comerciales. Por eso es que se origina justamente los diferentes viajes en aquel momento en la cual Colón va a llegar a América, ¿no? Y, digamos se descubre otra ruta de acceso, ¿no? O perdón, para los europeos se descubre un continente, ¿no? También Vasco da Gama, ¿no? Comienza a bordear, digamos, el litoral de África, ¿no? Para encontrar nuevas rutas de acceso, ¿no? Ello va a propiciar de que el pensamiento medieval, ¿no? Había dicho pues el pensamiento medieval de que si tú pasabas de cierto lugar, había monstruos marinos, ¿no? Y que el mundo se acababa, ¿no? Europa solo había sido creado, digamos, por digamos, Dios, ¿no? Algo así, ¿no? Y lo que había sucedido, ¿no? Era de que, este, digamos, cuando comienzan a descubrir nuevas rutas, se dan cuenta que hay otros continentes, ¿no? Y también eso resquebraja, digamos, la edad moderna, ¿no? Perdón, el pensamiento medieval, ¿no? Entonces, con el Renacimiento, ¿no? Lo que había sido como, digamos, una corriente intelectual, ahora, ¿no? Se había generado, digamos, otro tipo de pensamiento, ¿no? El llamado antropocentrismo, ¿no? El antropo significa hombre, es decir, el ser humano está en el centro del mundo, ¿no? Es decir, tu vida ahora vale muchísimo y tienes tanto poder como para cuestionar los lineamientos de Dios, ¿no? Es así que justamente por ello se produce la Reforma Católica, porque comienza a cuestionarse a la Iglesia Católica, a los mismos designios de Dios, ¿no? Y entonces empieza toda esta reforma y digamos, se abre la iglesia en la iglesia protestante, ¿no? Y la iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí encontramos a Erasmo de Rotterdam, ¿no? Hay una especie de independencia espiritual, ¿no? En el Renacimiento, ¿no? Porque te has alejado de Dios, ¿no? En la Edad Media todavía existía esta cuestión antigua, ¿no? Del medioevo, ¿no? El medioevo era, digamos, te guiaba tu destino, ¿no? Dios guiaba tu destino. Eso venía desde la antigüedad, ¿no? Que los dioses, digamos, guiaban el destino de las personas, ¿no? Y bueno, en el caso como consecuencia del Renacimiento, ¿no? Va a aparecer el periodo barroco en el siglo XVII. El barroco es una consecuencia justamente del Renacimiento, ¿no? Porque ahora el ser humano se ha alejado de Dios, ya está solo en el mundo, Dios ya no rige el destino de los seres humanos, y entonces el ser humano ya no puede avanzar solo, digamos, ¿no? Siempre ha estado guiado bajo la idea de Dios y ahora cualquier cosa que tú hagas es porque tú lo has decidido. Antes, si incluso cometías un crimen, decías, bueno, Dios así lo quiso, ¿no? Pero ahora no, estás solo en el mundo y esa consecuencia es lo que se conoce como barroco. Barroco viene de barroso en portugués, ¿no? Es como si fuera algo que se deshace, ¿no?
justamente del barro primordial, ¿no? Siguiendo las cuestiones bíblicas, ¿no? Del barro que se genera el ser humano. El barroco justamente viene eso de barroso, es decir, que el ser humano vuelve a esta cuestión de formación, ¿no? No sabe, no está formado, no vuelve a sus orígenes, ¿no? Y eso, digamos, le da temor, ¿no? Por eso también cuando ves esculturas barrocas, ¿no? O arquitectura barroca parece que se está deshaciendo el mundo, ¿no? Por ejemplo, tiene características como el movimiento, ¿no? La fugacidad, ¿no? Del tiempo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Eso, digamos, es el periodo barroco. Luego, algunos representantes podemos encontrar ahí a Cervantes, ¿no? El lenguaje es recargado para tapar el vacío que ellos sienten en el pensamiento, ¿no? Y para culminar, digamos, el periodo barroco, ¿no? Para darle fin a este periodo barroco, porque el barroco es considerado como algo inestable, inestabilidad que genera, digamos, crisis en diferentes gobiernos, reinados, ¿no? Como se puede ver en obras como La vida es sueño, por ejemplo, ¿no? Derrocan al rey Basilio, o como se observa en Hamlet, que han matado al rey Hamlet, por ejemplo, o en Fuenteovejuna, que el pueblo de Fuenteovejuna ha matado al comendador Fernán Gómez y ha entrado en crisis incluso a los reyes católicos. Eso es el barroco, un periodo de inestabilidad. Es un pensamiento inestable, es una forma de vivir, ¿no? Para darle fin al periodo ilustrado, ¿no? Comienzan a... el barroco entra a Francia y en Francia toma el nombre de rococó, ¿no? Ese es el nombre del barroco francés. Los intelectuales, ¿no? Al ver de que en otros países, digamos, ha entrado en crisis, ¿no? Digamos, la corona, ¿no? El reinado, los intelectuales tratan de frenar el pensamiento inestable del barroco, ¿no? Y para ello, lo que van a hacer es buscar, digamos, un pensamiento que busque la estabilidad, la armonía, la serenidad, y eso, todo eso, lo van a encontrar en el pensamiento clásico, ¿no? Porque justamente el pensamiento antiguo es la idea de encontrar el justo medio, Aristóteles, el equilibrio, ¿no? La racionalidad. Los griegos eran racionales, ¿no? La razón, ¿no? Estaba la diosa Atenea, por ejemplo, ¿no? Entonces buscan ellos, los franceses, ¿no? Pero quienes imitan, supuestamente, hasta ese tiempo se creía eso, quienes imitan y quienes han llevado al máximo, digamos, el pensamiento griego, los romanos, ¿no? Los romanos. Además, es decir, los franceses se sienten herederos de los romanos, ¿no? O sea, Roma se había desintegrado hace poco, 200 años aproximadamente, ¿no? Entonces, se sienten herederos como para restablecer también, ¿no? El pensamiento romano y justamente que empieza lo que se conoce como el clasicismo francés, ¿no? Es decir, el periodo de la Ilustración, es decir, el llamado siglo de las luces. El clasicismo francés, ojo, no se llama neoclásico francesa, no existe eso, es clasicismo francés. En España sí se le llama neoclasicismo español, por si acaso, esos son los nombres correctos, ¿no? El clasicismo francés, ¿no? Desarrolla justamente algo que los griegos y los romanos habían desarrollado, la comedia, mucho trabajo en el teatro, ¿no? Aparece Molière, Racine, ¿no? Corneille, ¿no? Son autores, digamos, trágicos y comediantes, ¿no? Y el teatro es algo que, digamos, tiene mucha resonancia, porque recuerden que los griegos, por ejemplo, la tragedia griega, ¿no? O sea, el teatro griego es muy importante, por eso ellos también toman ello, ¿no? Para frenar al barroco inestable, ¿no? Ellos van a incidir en la idea de la razón, el racionalismo, la no creencia en Dios, o sea, ¿por qué ellos se preguntan, ¿por qué entras en crisis, ¿no? Si Dios no existe, ¿no? La nueva diosa que va a seguir tu vida es la razón, ¿no? Se ponen las ideas del progreso, se avala la idea de la ciencia, ¿no? Poco a poco, ya en el siglo XIX va a aparecer el positivismo, pero la idea de la ciencia y el progreso, ¿no? Y la racionalidad están en el periodo ilustrado del siglo de las luces. La filosofía es lo primordial aquí, ¿no? Rousseau, Montesquieu, ¿no? Voltaire, ¿no? D'Alembert, por ejemplo, son autores
que, digamos, también hace literatura. Voltaire, ¿no? También escribe literatura, pero esta literatura está subordinada a la filosofía, ¿no? Hay novelas filosóficas, como las novelas de Rousseau, por ejemplo, ¿no? Como Julio de la Educación, ¿no? O Jack el Fatalista, de Diderot, por ejemplo, ¿no? Y también tratados, ¿no? Como el contrato social, por ejemplo, de Rousseau, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es el periodo ilustrado, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor. Bien, entonces continuemos. Retrocedamos un poco, ¿no? Al periodo entre el Renacimiento y el Barroco, y ahí vamos a encontrar a William Shakespeare, ¿no? Shakespeare es una figura central en Inglaterra, ¿no? Está en el periodo de transición, ¿no? Entre el Renacimiento y el pensamiento barroco. La importancia, digamos, del ser humano, ¿no? Pero también con la crisis, ¿no? Que se puede manifestar en cómo se escribe con un lenguaje recargado, por ejemplo, ¿no? Fue actor, director también, ¿no? Muy renombrado en aquel momento, ¿no? También escribió poesía, ¿no? Que no recuerdo su nombre ahorita, Venus y Adonis, ese es su libro de poesía, ¿no? Son los mejores sonetos que uno puede leer también. Bien, y ahí encontramos la tragedia de Romeo y Julieta, ¿no? Género dramático, ¿no? Especie de tragedia, ¿no? Y está compuesta en 5 actos, ¿no? El estilo, ¿no? Tiene mucha riqueza poética donde abundan las metáforas, ¿no? Em, También, ¿no? Combina el verso con la prosa también, ¿no? Romeo y Julieta, ¿no? Digamos, la obra empieza, ¿no? Están los dos familias que se odian, ¿no? Mercucho, ¿no? Perdón, la familia de los Montesco y la familia de los Capuleto, ¿no? Ellos viven en Verona y se odian a muerte las familias, ¿no? Ahí encontramos a Mercucho, por ejemplo, ¿no? Por un lado, a Romeo Montesco también, y por otro lado encontramos a Teobaldo, ¿no? O a Tebaldo, perdón, el primo de Julieta Capuleto, ¿no? Eh, la obra empieza cuando los sirvientes están peleando en la plaza pública, ¿no? Están peleando en la plaza, ¿no? Y llega el príncipe de Verona, ¿no? Y les dice que se calmen, que no pueden estar peleándose, si no las familias van a terminar muy mal, ¿no? Este, y bueno, luego de ese, digamos, introducción, ¿no? Pasamos a la primera escena, ¿no? El primer acto, ¿no? Este primer acto nos encontramos nuevamente en la calle, donde los sirvientes de los Capuletos están entregando pases, ¿no? Para la fiesta de máscaras que ellos van a dar. Entonces está Mercucho y Romeo ahí caminando. Romeo está triste porque su novia de toda la vida, recuerden que Romeo tenía, si mal no recuerdo, creo 14 o 16 años, 14 creo. Eh, Rosalinda, ¿no? Ella lo había dejado, ¿no? Porque digamos, se había ido para ser monja. ¿No? Y él está muy triste, dice que no quiere conocer a nadie más, que el amor de su vida, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces están caminando y de pronto Mercucho le dice, pues, oye, mira, ¿no? Eh, Hay fiestas de máscaras, ¿no? ¿No? Y van, ¿no? Se aceptan uno, pero Romeo le dice, pues, que no, ¿no? Porque esa familia los odia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, de todas maneras van. Cuando está ahí Romeo, ¿no? Digamos, está totalmente aburrido, ¿no? Hasta que entra, pues, Julieta, ¿no? Julieta tiene 12, se olvida de su antigua novia, ¿no? Y se acerca, ¿no? Le habla y le da un beso en la boca, ¿no? Y entonces, con ello, acaba el primer acto, ¿no? El segundo acto empieza cuando Julieta está en el balcón, ¿no? Julieta está en el balcón y está confundida por el beso que le ha dado Romeo, ¿no? Y entonces hace el famoso monólogo que ustedes seguramente han escuchado, ¿no?
Romeo está abajo, escucha, ¿no? Y comienza este diálogo, ¿no? Amoroso entre ellos, ¿no? Y entonces Julieta le propone que si está dispuesto a dar su vida por ella, deben casarse, ¿no? Y se produce el matrimonio en secreto, ¿no? Y los va a casar Fray Lorenzo, ¿no? Fin del segundo acto. El tercer acto, ¿no? Lo van a aparecer, ¿no? Romeo, ¿no? Con Mercucho, ¿no? Y Tebaldo aparece, ¿no? Y le dice, pues, ¿no? De que ¿por qué ofende a su familia? Que él se ha dado cuenta que él ha estado en la fiesta, o sea, por Romeo. Y entonces no quiere pelear, ¿no? Y entonces Mercucho sale en defensa de Romeo y Tebaldo lo mata a Mercucho. Entonces Romeo recién reacciona y lo mata a Tebaldo. Con ello, ¿no? Romeo va a ir preso, pero el príncipe Verona aparece y bueno, le dice que se marche, ¿no? Así que Romeo parte al destierro y ahí acaba el tercer acto. El cuarto acto, ¿no? Julieta está triste porque Romeo se ha ido, ¿no? Desterrado. Y la familia cree, pues, que Julieta está triste por su primo, ¿no? Pero no, en realidad no era por eso, ¿no? Entonces dicen, para quitarle la tristeza la van a casar, ¿no? Entonces la quieren casar con eh, el conde Paris, ¿no? Y con el conde Paris, digamos, ¿no? Preparan, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Y ella le avisa a Fray Lorenzo, ¿no? Le avisa a Fray Lorenzo para que evite ello, ¿no? Entonces a Fray Lorenzo se le ocurre un plan, ¿no? Un ardid, ¿no? Le va a dar una poción para que ella se duerma casi totalmente, ¿no? Como si estuviera muerta y la familia crea que está muerta y la van a ir a enterrar, ¿no? Al mausoleo, ¿no? Y mientras él le avisa a Romeo para que venga y la saque al mausoleo y se vayan lejos y vean felices y coman perdices, ¿no? Todo interesante digamos, la trama, ¿no? Que ellos quieren hacer, ¿no? Sin embargo, ¿no? Cuando el padre manda un mensajero, ¿no? Para que Romeo se entere, simplemente lo que va a ocurrir es que el mensajero no llega, Romeo se entera por boca de otros de que Julieta está muerta, ¿no? Y Romeo no puede creerlo y retorna a Verona. Mientras tanto, Julieta, ¿no? Le han dado la poción, se ha quedado dormida totalmente, ¿no? Muy, muy dormida. La familia va a creer que está muerta, ¿no? Y le ponen en el mausoleo, ¿no? Y así acaba el cuarto acto. El quinto acto, Romeo, ¿no? Llega a Verona nuevamente y va de frente al cementerio, ¿no? En el cementerio había ido el conde Paris, ¿no? Quien se iba a casar con Julieta, ¿no? Y se encuentra con Romeo, ¿no? Entonces comienzan a pelear, ¿no? Y Romeo mata al conde Paris, ¿no? Entra al mausoleo, ve que Julieta pues piensa él que está muerta, ¿no? Y entonces él había comprado un veneno, Romeo, antes de llegar a Verona, ¿no? Y toma el veneno, ¿no? Y muere. Cuando muere, se despierta Julieta y Julieta, al ver, ¿no? De que ha muerto Romeo, ¿no? Encuentra la botella, pero ya no hay nada, ¿no? Con el veneno, besa a Romeo, ¿no? Para que le transmita el veneno y nada. Así que agarra el puñal, ¿no? De Romeo y se lo incrusta en el vientre, ¿no? Y muere Julieta. Cuando muere Julieta, llegan recién los familiares de ambos, ¿no? Con el príncipe de Verona y dicen pues que ya no deberían estar peleando porque miren cómo han acabado, ¿no? Y la obra va a terminar justamente con la muerte de los jóvenes y con esta idea de que las familias ya no van a pelear y van a hacer una estatua en conmemoración de sus hijos. Eso sería, chicos. A ver, respondan sus preguntas, por favor. Voy a verificar un dato. Se me ha ido de la memoria un ratito. Respondan sus preguntas, por favor. Ah, ya. Sí, acá había un error de acá del PPT. A ver, solo único para corregir, ¿ya?
Benvolio es el primo de Romeo, que es el que va, le dice, ¿no? O sea, Benvolio le dice que hay que distraerse, ¿no? Por su novia, pues que se ha ido de monja, ¿no? Y Benvolio es quien, digamos, pide la invitación para ir a la fiesta de máscaras, ¿no? Con él va digamos, a la fiesta, ¿no? Mercucho aparece recién, ¿no? El amigo de Romeo, para pelearse con Tebaldo, ¿no? Eso nomás, sí, chicos. Ya me parecía raro ya algo. A ver, un ratito hacer captura de pantalla, me había olvidado. A ver, chicos. ¿Alguna consulta o pregunta, por favor? Pregunta, ¿todo está claro, jóvenes? Sí, Sí, profesor. profesor. Gracias. Ya, entonces vamos a darles las claves de una vez. A ver, copien, chicos. Recuerden, por favor, ya ir leyendo las obras, ¿no? Ya saben, de perdón, Crimen y Castigo, ¿no? Y Los Ríos Profundos. Recuerden que eso se les va a tomar, ¿no? Ya en el tercer y cuarto examen. Si no, no estén esperando última hora, ¿no? Vayan leyendo poco a poco, así no se les hace pesado, ¿no? Incluso hasta de repente pueden tener hasta dos lecturas, ¿no? Lo ideal es que, digamos, lean, pues, ¿no? Aunque sea una vez las novelas, ¿no? Para que puedan responder de manera acorde, ¿no? A ello, ¿no? Crimen y Castigo. Ajá, Crimen y Castigo. Sí, Crimen y Castigo ya deberían ir leyendo, porque eso va a venir en el tercer examen. Y Los Ríos Profundos en el cuarto examen. A partir de la semana 9, recuerden, a partir de la semana 9 se va a enseñar técnicas narrativas y a partir de ahí se enseña durante 4 semanas Crimen y Castigo, ¿no? Así que sería bueno que lean la novela para que tengan, digamos, todas las dudas que tengan, ¿no? En torno a la novela, de repente algún personaje, ¿no? Etcétera, puedan ustedes resolverlas en ese momento, ¿no? Bien, chicos. Por último, esta cuestión de las tragedias de Shakespeare. Recuerden que el caso de Romeo y Julieta, ¿no? Es tragedia, y Hamlet, por ejemplo, ¿no? Es la tragedia entre las tragedias, ¿no? Porque todos mueren. O sea, los personajes principales, salvo uno, ¿no? Todos van a morir, ¿no? Antes se tomaban en San Marcos Hamlet, ¿no? Y hace muchos años no ponen para el examen de admisión, ¿no? Casi siempre se toma Romeo y Julieta. Y luego, en el caso de Shakespeare, ¿no? Como les decía, es un dramaturgo en transición. Ah, me había olvidado unas cuestiones. Shakespeare vive en lo que es la era isabelina, ¿no? Esta era de la reina Isabel, ¿no? Es de gran apogeo, ¿no? Para Inglaterra, ¿no? Incluso ella, pues, con poderío armamentístico vence a la Armada Invencible, ¿no? De Felipe II de España, ¿no? La reina tenía mucho poder y mucha admiración por el teatro, ¿no? Por eso también hay mucho, digamos, un apogeo de esta cultura, específicamente en la cuestión del teatro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, digamos ello, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Bien, entonces bien chicos, nos quedamos aquí entonces con ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias chicos. Ya nos vemos la siguiente semana.
Hasta luego, Arce. Hasta luego, José, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Elisa, hasta luego, Demi. Jessica, gracias.